B y C. ¿Ya? Los aviones destinados al combate de incendios siempre van a ingresar por la izquierda en el segmento D. Es el punto donde van a planificar su lanzamiento, donde van a planificar y van a coordinar con el comandante de incidente o con el avión de coordinación si hubiese. Esas son las prioridades. Posterior a eso, existen los famosos requisitos de las tripulaciones antes de ingresar a la zona de extinción de incendios. Si bien la normativa establece el protocolo de operaciones que impuso CONAF, el protocolo de operaciones no es que se haya hecho exclusivamente por parte de CONAF. Se tomaron la información y los protocolos de la empresa privada, se adecuaron. La parte de modalidad de actuación que sale en ese protocolo de operaciones corresponde al protocolo de comando unificado, que ayer se habló. Por eso que, en el fondo, el objetivo de ese procedimiento era definir claramente y estar en la misma sintonía, que es lo que en el fondo es lo que se busca. Ayer también se habló, no hay otra forma de poder operar más que como una operación conjunta con objetivos comunes, tal cual como lo dice el SCI. Los requisitos de las tripulaciones, primero, por ejemplo, disponer de la frecuencia aérea y terrestre. Dependemos de las centrales de despacho. Ayer también alguien dijo, es el cerebro de la operación. Sí, es el cerebro de la operación. Y aunque no lo crean, la operación aérea depende, la seguridad de la operación aérea depende en un gran porcentaje de las centrales de despacho. El desarrollo de la operación propiamente tal depende de la información, depende de las comunicaciones, depende de las coordinaciones. Cuando no hay coordinación, cuando no hay comunicación, los niveles de estrés sobre un piloto, créanme que están en el límite entre lo moderado y lo severo. Y cuando pasamos lo severo, generalmente se empieza a perder el control. Se empieza a tomar malas decisiones, se empieza a generar una ofuscación y una inseguridad tremenda. El nombre del comandante de incidente corresponde a la central. Haber dado cumplimiento a los puntos de notificación al ingreso, eso le corresponde a la empresa aérea. De haber capacitado a sus pilotos, cosa que también estamos al debe, son temas que generalmente se abarcan en los seminarios por la Dirección de Aeronáutica. Le pregunté por lo menos más de 20 pilotos esta temporada si tenía conocimiento del protocolo nuevo o si lo había leído. Y me encontré con la sorpresa que el 90% me dijo que no lo había leído. Entonces se supone que en esos seminarios con la Dirección de Aeronáutica estaban las empresas aéreas que prestan servicios, tanto a CONAF como a la empresa privada. Entonces, a mí me empieza a generar una ofuscación porque muchos de ustedes y nosotros empezamos a hacer un esfuerzo porque las cosas funcionen, porque se hagan mejor, porque se coordinen mejor. Es un trabajo a largo plazo, pero cuando veo que casi estar operando o estar trabajando con gente que muchas veces no tiene ni siquiera la intención o el empujoncito de hacer las cosas de mejor manera, estoy hablando de los operadores aéreos, claro, me empieza a generar una ofuscación tremenda. Y empiezo a informarlo, porque cuando hay deficiencia en el sistema hay que informarlo, porque si no, no hay respuesta a eso. Es como cuando de repente hablamos nosotros, o yo sé que la empresa o CONAF tiene sus propias lecciones aprendidas y empiezan a analizar qué se hizo mal o qué no se hizo, o qué se hizo bien dentro del incendio. Tiene ese objetivo, sacar buenas conclusiones y empezar a corregir en el tiempo lo que probablemente se hizo mal. La concepción de FR, por ejemplo, significa reglas de vuelo visual. La operación del tractor y dromedario generalmente, hablemos del tractor en este caso por la zona, se tiene que hacer en condiciones visuales. En condiciones visuales que nosotros estamos hablando visibilidad de 5 kilómetros horizontal, libre de nube o humo, ¿no es cierto? Sabemos que cuando hay incendio de magnitud y con la cantidad de incendios que hubo, con suerte tendremos 3 kilómetros de visibilidad. Las tripulaciones igual operaban. El problema es que son muchas tripulaciones. Entonces, y no siempre teníamos visibilidad de 3 kilómetros, o muchas veces tuvimos visibilidad de 2 kilómetros o 1 kilómetro, o definitivamente las tripulaciones decían,
no se puede operar. Entonces se generaba una tremenda ofuscación. En Chillán, por ejemplo, existe el sistema de información de agrónomo, que es AFIS. Ellos entregan información en Chillán. Los límites de visibilidad para ellos, para considerar operativa esa pista, son 2 kilómetros de visibilidad. Pero para salir e ingresar al agrónomo. Pero yo despego ese agrónomo y resulta que horizontalmente no veo nada. Verticalmente sí veo el terreno, pero horizontalmente no veo nada. Entonces no veo nada, voy a 270, 168 millas, 270 kilómetros por hora y tengo que hacer lanzamiento a 200 kilómetros por hora. Entonces, claro, empieza a generar un ambiente un poquito más estresante de lo normal, ¿ya? Entonces, empieza a verse en juego las capacidades personales de cada piloto. Ser piloto de incendio muchas veces no basta con tener la habilitación en el avión, no basta con haber hecho una capacitación de la zona de extinción de incendio, va un poquito más allá. Un piloto medianamente normal se va a formar en el tiempo. Ojalá se formara de inmediato. Tenemos los problemas de la cantidad de pilotos extranjeros que llegan con distintas costumbres, distintos procedimientos, distintos idiomas, en fin. El punto C es la comunicación con el avión de coordinación si lo hubiese. Eso le compete directamente a la operación aérea, al tripulante. Dentro de la estructura, que esta imagen ya muchos la han visto, es lo que es, las funciones que ocurren dentro de la zona de extinción de incendio, los segmentos A, B y C. El segmento B es el más importante, sobre todo para los Air Tractor, donde es el punto donde llega, confluyen todas las aeronaves, con viraje por la izquierda. Es el punto donde tienen que planificar, primero, configurar su avión, ver los obstáculos, las condiciones de turbulencia, por dónde voy a salir, si tengo una salida de emergencia en caso que me falle la descarga. Hay tripulaciones que de repente apuestan a la descarga y eso está prohibido. O sea, por tener un buen rendimiento lanzan en contra del cerro. Entonces viene el tema, bueno, ¿y qué pasa si no se te abre la compuerta? La inercia, por más que le ponga toda la potencia, por más que sea una PT6 de 1600 caballos, lo más probable es que va a quedar estampado en el cerro. La inercia, la masa, la velocidad, es otro tema. Entonces, hay muchas tripulaciones que tienen que tener la capacidad de decir, no, ahí no puedo entrar, y muchos lo hacen, pero otros no lo hacen. Por eso generalmente cuando nosotros le hacemos capacitación a la brigada, le explicamos muchas veces qué es lo que puedes hacer con el avión y qué puedes hacer con el helicóptero. Muchas veces no metas el fondo de quebrada un avión porque no va a ser eficiente. Ahí tienes que colocar helicóptero. Haz líneas con retardante donde se pueda hacer. Entonces, de tal manera, esa es la única forma que el jefe o el comandante de incidente empiece a aplicar una estrategia como corresponde. Y una estrategia, no una sola estrategia, porque el comportamiento del incendio hoy en día dentro del SSI va a tener que aplicar distintas estrategias por incendio, ¿ya? ¿Cómo voy a distribuir los recursos? Hoy en día ya es común cuando a uno le empieza a preguntar cuánto le queda autonomía, porque los aviones, tanto como los aviones como los helicópteros, tienen distintas autonomías. Entonces, también esas son cosas que se han ido fortaleciendo y han dejan de existir esas brechas donde todos salieron despachados al mismo tiempo y resulta que todos necesitan cargar combustible al mismo tiempo. Entonces generan una falsa sensación de que nos faltan recursos, manden más recursos, y no. Entonces muchas veces, perfecto, usted, el hotel o el alfa, qué sé yo, vaya a cargar combustible. ¿Cuánto le queda? 30 minutos, perfecto. Esa es la idea, eso es lo que pasa en el segmento B y el segmento C es destinado. Acá hay ciertas modificaciones que se van a hacer y se están tratando de hacer con respecto y se van a informar en su momento para los movimientos del pilar, del avión tanquero. De la misma manera, en una oportunidad y en varias oportunidades de repente se aprecia la desconexión de repente entre las organizaciones, ¿ya? Porque mandan a un incendio, todos están en un estado de alerta tal que prefieren mandar
la mayor cantidad de recursos. En Constitución, en una oportunidad, había más de 25 recursos. Entonces, realmente ese incendio requería tantos recursos. Después se empieza a cuestionar la capacidad del coordinador. Entonces, ¿qué persona normal es capaz de coordinar 25 recursos al mismo tiempo? Ninguna. Por eso que en la parte del SSI se habla mucho del alcance de control, que habla entre 5 y 7. ¿Okay? Pero nosotros podríamos considerar uno de esos puntos, entre 5 y 7, como una formación de AT, es decir, 4 recursos como un solo punto. Y hay un líder, el cual se reporta con el nivel de coordinación como formación alfa tango, por ejemplo, o alfa kilo, como suele suceder, o etc. Antiguamente rara vez operábamos en formación. Estas temporadas, y es donde más tenemos la posibilidad de hacer algo. Porque si bien el Air Tractor, por ejemplo, hablando del Air Tractor, nos permite, y es excelente como ataque inicial, pero el ataque ampliado deja mucho que desear. Entonces también como piloto y como operador aéreo, muchas veces nos sentimos como que esto no está funcionando, ¿no es cierto? Entonces por eso que, ¿cuál es la estrategia? Ya, no sale el avión si no sale de 2, de 3 o de 4. Y en tal cada vez se me da la oportunidad de operar con 4, con 5, sea de Minco, sea de Arauco, pero al final se empieza a obtener lo que siempre se ha tratado de buscar, el común, el objetivo común. Y eso, por eso que yo me apoyo mucho en el protocolo comando unificado, porque realmente es lo que necesitamos, sobre todo hoy en día. Acá se establecieron, como dice el protocolo, también puntos de espera afuera, porque tampoco quiero todos los aviones metidos en el segmento B, porque si no empieza el problema que nosotros llamamos la carga comunicacional. Todos quieren hablar, pero el espacio de tiempo para hablar es reducido. Por eso que de repente, de mi parte, cuando de repente he criticado, si bien los call sign cumplen una función y lo entiendo, y para mí, a mí también me sirve como operador, porque sé quién viene, sé de dónde es, y sé cuáles son las características de acuerdo al tipo. Pero claro, eso un poco se contradice porque necesito que hablen lo menos posible. Que también, por ejemplo, la dirección de aeronáutica me decía, sí, claro, pero en una guerra todos tenemos un call sign. No, es que esto no es una guerra. Acá no necesitamos andar callados, acá necesitamos hablar. Pero lo que hablemos tiene que ser preciso y conciso. Por eso se establecen los puntos lo que se llaman los puntos de identificación. Lo mismo, de repente se da mucho que se ve en vuelo o hay compañeros que nos empiezan a formar. Eso está prohibido. En Estados Unidos ya han habido varios accidentes de extractos porque van en formación cerrada, que se llama, muy cercano, y han intentado soltar el agua o el retardante ambos juntos, y la verdad que se traduce en un desastre y hay fallecidos y qué sé yo. Entonces, para evitar esas malas costumbres, siempre se estableció en el protocolo y cada vez que alguien me forma sin haberme avisado, yo le pido que por favor se aleje y después converso con él. Si no hay un buen entendimiento, me obliga a mí a colocar un parte de incidentes, porque no puede quedar en el aire, porque si no se va a volver a repetir, se va a volver a repetir, se va a volver a repetir. Con respecto a los puntos de notificación, cuando llega a la zona de extinción de incendio, está la notificación de 12 millas, 2 minutos y 1 minuto. Siempre se hablaba en la 137 la frecuencia de acercamiento. La verdad que no sirve la frecuencia de acercamiento y es algo que la Dirección de Aeronáutica lo tiene que modificar y está estipulado en el protocolo de operaciones aéreas, en el procedimiento de operación aérea. ¿Por qué no sirve? Porque 12 millas náuticas para un extracto son 5 minutos. Yo en esa distancia ya debo tener la frecuencia del incendio. Ya debo empezar a coordinar con los recursos, empezar a escuchar quién está. Yo empiezo a notar, está el alfa 1, el alfa MAI, el hotel Charlie, qué sé yo. Entonces yo llego a la zona de extinción de incendio ya con los antecedentes. Es decir, mi carga de trabajo ya la empiezo a distribuir a lo largo de esos 5 minutos. Entonces, ¿qué cosa más agradable? Llegar a la zona de extinción de incendio verificando cuál es la frecuencia, si hay o no hay avión de coordinación y quiénes son las personas que están operando en ese incendio. Antiguamente yo filmaba mucho, hoy en día empecé a grabar, entonces empecé a hacer los análisis de las grabaciones, los errores, qué sé yo, que generalmente hoy en día la ocupo más que nada en capacitación, ¿ya?
por si a alguien le interesa, sobre todo la empresa, cómo ir mejorando, como de repente me dice, de repente cómo se distribuyen las comunicaciones dentro de la zona de extensión del centro, yo digo, ok, acá el SCI no está constituido, está claro, porque veo que uno está operando por un lado, con está operando por el otro, entonces voy y pregunto, bueno, ¿y qué pasó con el SCI? ¿En qué quedamos? Nada va a ser espontáneo. Este es un proceso a largo plazo. Yo creo que de aquí a que logremos establecer el SCI como corresponde, me atrevería a decir que pasarán unos 5 o 6 años, por lo menos. Pero hay que ir trabajando y tenemos que ser súper autocríticos todos con respecto a ello. Los puntos a la regalar son la extensión del incendio, la próxima base derecha. Yo generalmente, una de las cosas, de las críticas que nos han hecho los operadores de los helicópteros, los pilotos de helicópteros, es que cuando empezamos a abandonar el segmento B para tomar la posición para el lanzamiento, muchas veces nos acercamos mucho a las fuentes de agua, y sobre todo con los helicópteros de línea larga, que generan también una... Por eso que yo generalmente cuando empiezo a hablar, digo, próximo base derecha para descarga del punto 5 de norte a sur. Entonces ya los otros pilotos, este gallo se va para allá, está dando la vuelta para acá y va a ir en este sentido. Perfecto. El final del punto de lanzamiento, zona de lanzamiento libre, al ingresar y salir de la fuente de agua. El final al área rosada durante el despegue de esta. Y abandonando la zona de extinción de incendio. Eso es lo que necesito. Necesito que todos los otros pilotos sepan que esa persona abandonó. O el último, cuando trabajamos en formación, el punto 1, final para lanzamiento, el punto 2, punto 3, y el punto 4 o punto 5 del último es el que va a notificar zona libre para que puedan ingresar los otros recursos. Hay veces que hay pilotos que no lo hacen, entonces todos se quedan esperando. Y lo único que genera es que empezamos a perder tiempo porque necesitamos una respuesta rápida, necesitamos que la cadencia sea lo más corta posible. Lo mismo pasa con los criterios de asignación de frecuencia. Cuando entre Corby y CONAF se distribuye la frecuencia, a mí me parece perfecto. O sea, buscan la forma de ser eficientes con el tema de las frecuencias. Perfecto. Esta temporada se vio que habían muy pocas frecuencias, ya se empezó a generar conflicto incluso entre tripulaciones, donde decían, por ahí me dijeron, había un piloto de helicóptero que empezó a pelear con otro piloto de helicóptero, que esa frecuencia es de, ¿cómo se llama?, de Arauco y no tienen por qué ocuparla tú, qué sé yo. Yo eso no entiendo, porque era una situación de caos, fue esta temporada, no había más frecuencia. CONAF lo que hizo, la Dirección de Aeronáutica, de acuerdo, entiendo que debe ser también por solicitudes de la empresa privada y también por solicitudes de CONAF como operación aérea, ya en plena temporada empezamos a decir que aquí tenemos que aplicar mucho más frecuencia. Y se asignaron 9 frecuencias más para poder trabajar, o sea, ya no tenemos 9, para la próxima temporada ya tenemos 18. Entonces, también hay que ver cómo se va a distribuir, hay que hacer ¿cómo se llama? La actualización del protocolo, ya que la actualización de la 137 con la Dirección de Aeronáutica, de mi punto de vista, un poquito lento. Queremos que la cuestión vaya un poquito más rápida, necesitamos que vaya más rápida. No necesitamos que en noviembre nos actualicen ese manual, necesitamos que por lo menos en agosto o septiembre esté actualizado. Y lo mismo, esa asignación, la central de despacho coordinada son las que tienen que asignar esa frecuencia desde el momento que sale. La asignación de frecuencia yo siempre lo explico un poquito basado en la conciencia situacional. Muchos de ustedes ya me tienen que haber escuchado que la doctora Mica decía es la percepción de los elementos en el entorno dentro de un volumen de tiempo y espacio, la comprensión de su significado y la previsión de su futuro muy próximo. Es decir, tenemos que ir un poquito más adelante, ¿ya? ¿Qué hace un piloto? La conciencia situacional de un piloto está solamente en la zona de extinción de incendio. No conoce que pasan al otro lado ni 10 millas, ni 20 millas, ni 40 millas más allá. Entonces,
no ha pasado. En muchas oportunidades que estamos, por ejemplo, yo en final para lanzamiento, el Alpha Charlie 1 en final para lanzamiento, y resulta que de repente yo escucho el Alpha Charlie 3 en final para lanzamiento. Y yo quedo espantado, me horrorizo, y muchas veces aborto el lanzamiento. Entonces, ¿qué pasa? Estaba en la misma frecuencia, pero en otro incendio. Entonces, ¿qué hace esto de la descoordinación con la frecuencia? Genera un nivel de estrés que altera la condición y el rendimiento de los pilotos, ¿ya? Así como que lo hago un poco más adelante. Esa es la importancia, y por eso lo explico. La conciencia situacional, esa es la del piloto, en la zona de extinción de incendios. La conciencia situacional que tiene la empresa, que tiene CONAF o las centrales de despacho en general, es a nivel regional, es a nivel nacional en el caso de CONAF. O sea, saben perfectamente dónde está cada incendio. Ayer se hablaba de la plataforma Cisco. Yo no dejaría este proceso de unificar la información, en mi opinión personal, yo no lo dejaría en manos de personas. Yo haría un software, un sistema que en línea o de forma automática, el primero que llegó, como dice el protocolo de comando unificado, se le asigna la frecuencia y listo. Y después cada empresa y CONAF, que si yo le asignará de acuerdo al nombre, da lo mismo, pero para efectos operacionales tiene que haber un común denominador. En el fondo, esta es la necesidad, y cuando ayer hablaban sobre, y me gustó mucho, porque me hace sentir que estamos en sintonía. Cuando ayer dijeron que la central de despacho en el fondo debería ser el cerebro de la operación. Sí, es verdad, porque tienen la capacidad de juntar todos los incendios regionales o nacionales en la central de despacho coordinada. En la recolección, análisis y sincronización de la información. Y eso, entregárselo a todas sus unidades. Eso es lo que se busca. Y la mejor forma de explicarlo, generalmente, la mejor forma de explicarlo es que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, Arauco tiene un incendio en su predio, todo fluye, porque están todos en la misma frecuencia, porque es la misma central de despacho, porque todo el mundo sabe qué recursos van a ir. Y todo va a fluir. El problema que tenemos es cuando tenemos que hacer operaciones conjuntas. Antiguamente era raro, ¿no es cierto? Existía el protocolo de operaciones conjuntas. Hoy en día es casi todo. Entonces, muchas veces yo, ¿cómo me comunico con el comandante incidente de Milinco o de Arauco? ¿Cómo lo hago? No puedo. Tengo que esperar que llegue el avión de la empresa para que me haga enlace con el comandante de incidente. Porque uno tampoco quiere, por más que lleve una sirena, no quiero mandar 3.000 litros a un brigadista, como me pasó con un bombero. Aquí paréntesis con los bomberos. Los bomberos están por invitados al tema del SSI. Ellos lo aplican muy bien, lo saben aplicar. CONAF hace muchos años, en 2019, le asignó la misma frecuencia que se asignó en el protocolo de comando unificado, ¿ya? Y en el protocolo de operación aérea, la misma frecuencia a cuerpo bombero para que tenga la comunicación en los incendios. Porque muchas veces es verdad lo que se dijo que generalmente llegan primero. Entonces, un día yo pregunté, al día posterior que yo le lancé a ese bombero. Entonces me preguntan después al otro día, un incendio muy cercano. ¿Tienes comunicación con bomberos? No, entonces no puedo lanzar a ellos. Porque me hacen a mí responsable. Si bien la responsabilidad es de la organización, porque hoy en día el mejor ejemplo es el lamentable fallecimiento de Ricardo Soto, el bombero de Villarrica, donde en el fondo fue una responsabilidad organizacional, no del operador. ¿Ya? Porque claro, si uno estimula un sistema a operar como el SSI, y viene la pregunta, bueno, ¿y qué hacía el bombero? ¿Qué hacía ahí? Entonces, ahí nos empezamos a dar cuenta que algo no está funcionando, o algo tenemos que volver a recalcar, evangelizar, como me dicen mi jefe. Con respecto a la coordinación, esto es clave. Ojalá antes de las 12 millas. Ojalá antes de las 12 millas.
tener claro con el nombre del incendio, recursos despachados, incluir los recursos de otras organizaciones, comandante de incidente, frecuencia de coordinación aérea y terrestre, y avión de coordinación si lo hubiese. Esta temporada, la verdad, hasta las cosas funcionaron bien, ¿ya? Pero tienen que funcionar mejor, porque hay deficiencias, ¿ya? Hasta diciembre todo era como relojito, la verdad que era como relojito. Y justamente, como lo dijo ayer don Ramón, llega un punto en que sobrepasa la capacidad de control de los incendios. Entonces se empieza en las mismas centrales, todas en general, se empieza a generar una especie de estrés, ya entre moderados, severos, se empieza un poco a descontrolar la cosa, porque no hay más recursos, siguen habiendo más incendios, cómo distribuir los recursos, porque hay más incendios, desde mi punto de vista ya es un tema, influye mucho el tema, hay una incidencia directa. Digamos, el cambio climático, digamos, son el tipo de carne, el asado, estamos listos, y la cultura que nosotros tenemos en este país vendría a ser el condimento. Porque si realmente fueran incendios dependientes del cambio climático, no tendrían la severidad que tienen ahora. O sea, no se hacen solo los incendios, ¿ya? Si le aplicamos solamente los incendios al descuido, obviamente sería bastante menor. Pero más que eso. Yo siempre, los recursos aéreos destinados para el combate deberán coordinar en la zona de definición de incendios los destinados al combate, coordinar con el avión de coordinación y coordinar con el comandante incidente los puntos de lanzamiento sin avión de coordinación. Esto es una discusión que generalmente tengo con los operadores aéreos, porque si hay un avión de coordinación, por eso el protocolo que tiene Arauco lleva en el avión de coordinación, lleva un coordinador aéreo y lleva un coordinador terrestre. Fantástico, porque ese coordinador terrestre adquiere y tiene la información de cuáles son los requerimientos de lanzamiento del comandante de incidente. Se lo transmite al coordinador aéreo, que también está escuchando, y él le transmite a las tripulaciones. Esa es la forma de reducir la carga comunicacional en la zona de extinción de incendios, ¿ya? Es así como se debe trabajar. No se puede trabajar con la información del comandante incidente y además con la información, porque nos vamos a volver todos monos. Entonces, el comandante incidente, como se dijo ayer también, no es parte del combate. El comandante incidente tiene que tomar distancia y empezar a definir cuáles son las estrategias, las tácticas, cuáles son los requerimientos de lanzamiento y entregar esa información al comandante, al coordinador terrestre aéreo. Es así como tiene que funcionar, ¿ya? Si no hay avión de coordinación, el enlace es directo con el comandante de incidente, ¿ya? Por eso que también hay que unificar el tema de la frecuencia, para que el comandante de incidente de distintas instituciones se pueda comunicar con todos los recursos. Y coordinar con recursos aéreos en secuencia de lanzamiento, con el resto de los recursos. Ahora, los coordinadores. Establecer comunicación con el comandante incidente y coordinar el trabajo de los recursos aéreos destinados al combate. ¿Estamos bien? Súper. ¿Con los tiempos? Bien, ok. Siempre lo explico. Esta es una empresa, tiene su objetivo, cada punto corresponde a una función dentro de la organización, ¿ya? Y la parte blanca es la sinergia que existe entre ellos, y así tiene que ser. Y tiene que llegar un momento en que yo creo que es la única opción que nos quedó hoy en día. Es la única opción de trabajar juntos sí o sí. No tenemos otra opción, ¿ya? O sea, ya estamos trabajando juntos, me refiero yo en fortalecer y seguir fortaleciendo y seguir machacando para que las cosas se hagan bien. Y la interacción entre distintos departamentos, ¿ya? De tal manera de lograr esa eficiencia en el trabajo de lo que se puede hacer, ¿ya? Ayer don Ramón también hablaba sobre que este es un tema interesante, lo que planteó ayer, sobre la imagen que se mostraron de ese incendio, que en 12 minutos prácticamente era una columna de 4 cuartos, ¿ya? Donde
se puso en duda qué estamos haciendo mal. Yo creo que no estamos haciendo nada mal. Yo creo que está dentro de las capacidades normales de una empresa o de CONAF la respuesta. O sea, el sistema y el calentamiento no sobrepasó. Eso definitivamente no sobrepasó. No se trata entre poner la turbina en marcha, entre despegar. Pasaron 3, 4 minutos, 5 minutos. Es la forma más rápida que lo podemos hacer. ¿Ya? Entonces, de comenzar un ataque, de un ataque inicial a un ataque ampliado, hoy en día es nada. Entonces, más nos dice, bueno, ¿cómo lo hacemos? Bueno, tenemos que volver a trabajar en equipo. O sea, está la aeronave, ok, descarguen información. Sí, pueden perfectamente salir aviones de distintos aeródromos, pero el punto de inicio o el punto de lanzamiento que sean tándem, uno detrás de otro, no en forma individual. Es la única forma en que podemos lograr efectividad, sobre todo con el tractor, porque sí, el extractor, no nos olvidemos que es una herramienta para el recurso talento. El extractor, a no ser que sea un ataque inicial y alcancemos a bajar la intensidad y hasta que llegue la brigada, podemos decir sí, que efectividad más buena, súper bien. Pero en un ataque ampliado, el extractor solo no sirve. No sirve, es botar recursos. Júntenlo, hay que juntarlo con aeronaves de otra empresa. El objetivo común. Y tiene que ser así, o sea, no hay otra forma. Hoy en día no hay otra forma. La condición de los pilotos en el mundo, los pilotos que vuelan turbohélice generalmente son el 60% es single pilot, un solo piloto. El resto, el 40% son de tripulaciones, piloto y copiloto. Este es un tema anecdótico interesante de saberlo. Los accidentes de turbohélice, el 80% corresponde a pilotos únicos. O sea, pilotos de tractor, que bueno solo. No es que, ¿por qué pasa? Porque el piloto único tiene que hacer las mismas tareas que hace una tripulación, pero tal vez de manera diferente. Pero no se puede saltar ningún paso. Tiene que controlar su avión, tiene que manejarse su avión. El tractor es un avión mañoso, es un avión de peso, es un avión que requiere de la atención. Escapa a toda normalidad. En un vuelo normal yo puedo planificar la meteorología, yo no puedo planificar el viento, o sea, no puedo planificar las condiciones meteorológicas de un incendio. ¿Es parte del trabajo? Sí, parte del trabajo. ¿Y nos preparan para eso? Sí, nos preparan para eso. Pero somos seres humanos, y como seres humanos cometemos errores, tenemos lo que yo le llamo la velocidad de gestión de la información, del manejo del recurso. Y eso es personal en cada individuo. Hay gente, yo me vine a sentir cómodo con el extractor, me atrevería a decir, sin vergüenza, posterior a los 5 años. El resto siempre andaba, no digo que hoy en día ando relajado. Trabajamos en un estrés moderado, es donde se obtiene el mayor rendimiento. Por eso yo siempre hablo, y esto siempre lo aplico tanto a las brigadas, o lo aplico también tanto a las tripulaciones y las capacitaciones, cuando hablamos nosotros del balance de la seguridad. Mientras las capacidades del piloto, avión, ¿ya? Y su competencia estén sobre las demandas del vuelo, voy a estar del lado de la seguridad. El problema es cuando la carga de trabajo o las demandas de vuelo pesan más que las capacidades del piloto, ¿ya? Por eso siempre nosotros, los pilotos, hablamos que para que sea un vuelo seguro debe existir un excedente de capacidad. Y ese excedente de capacidad es el que me va a mantener seguro. ¿Por qué? Porque cuando partimos en la mañana y nos pasa todo, lo mismo que pasó ayer, y pasa siempre todos los días. Partimos en la mañana, peinadito, nuestro cerebro descansó, nuestra reconstrucción celular se regeneró, partimos de cero. Pero ya a las 6 de la tarde quiero irme para casa, estoy cansado. Tu rendimiento y tus capacidades se empiezan a reducir. Ahora, si las demandas del vuelo empiezan a sobrepasar, ya esas capacidades, esa reducción de capacidades, está en peligro. Y le pasa a las brigadas, y le pasa todo esto. Por eso muchas veces cuando vemos accidentes, uno dice, no, si este gallo tiene tremenda experiencia. ¿Qué pasó? O el brigadista, ¿qué le pasó? Claro, tal vez entró en un estado donde su nivel de estrés
que es donde sostiene el mejor rendimiento, pasó a un nivel crítico, un estrés severo, donde ya su capacidad de razonamiento se va negro y es parte del ser humano. Somos así. Por eso que en la capacitación está el éxito. En la capacitación es la única forma de lograr una operación segura. Y el problema es que los pilotos generalmente los errores humanos, que siempre van a haber, el ser humano no se escapa del error humano. Hoy en día se habla mucho del error de la organización. Podemos hablar 3 horas de eso. Es muy interesante. Este es el límite, sostiene el mejor rendimiento cuando nosotros trabajamos en lo que en buen chileno se dice tranquilo, nervioso. Nosotros estamos tranquilos bajo nuestro control, pero estamos alerta con todos nuestros sentidos. Y es así como se opera. Yo me tocaba con tripulaciones de repente que me dicen, déjame bajar la música que no te escucho. Y yo entro a la cabina, me agarro la cabeza y me digo, ¿en qué planeta estoy? ¿En qué mundo estoy? O sea, obviamente después yo me bajo, hablé con él y yo antes de poner siempre una nota o qué sé yo hablo con él, siempre. Y si no hay una acción correctiva, ahí me voy al papel. Pero siempre voy primero a conversar porque claro, seguramente ese piloto era de otro país, opera de una forma distinta, pero acá operamos de otra manera. Creo que acá somos bastante más responsables todos en tratar de hacer un buen trabajo. Y este seminario es para eso. Y yo creo que, y eso, creo que ahí estoy, no me quiero ir más helado, volado como generalmente lo dicen. Muchas gracias por haberme invitado. Mario, muchas gracias por participar en un recuerdo. Nos queda otra presentación que vamos a ver el moderador de Roberto Sacán y después después tenemos una videoconferencia que va a hacer el moderador Roberto Muñoz y de ahí tenemos una pausa y ahí tenemos las preguntas todas para ustedes. Listo. ¿Cómo técnico? Sí, ¿no? Este parece que vamos a tocar. Ahí está. ¡Ay! R9. Acá está. Sí. ¿Aló? Viene. Muy buenos días a todos, a todas. La próxima charla la dicta el señor Luis Vaso Prieto, jefe de la sección de operaciones aéreas de la institución de la Corporación Nacional Forestal. También piloto de los Alfa Tango y bueno, el jefe de pilotos también. Adelante, don Luis. Gracias, muchas gracias, Roberto. Bueno, yo les voy a contar un poquito, muy resumido, sobre la operación que hicimos con los tanqueros en Concepción este verano, pensando en que es una herramienta más, una herramienta grande dentro de nuestra caja de herramientas. Y como también se conversaba ayer, esto es cíclico y seguramente lo vamos a volver a utilizar. Son cosas que llegaron para quedarse, como decimos. Nosotros ya tenemos de arte el C-130 en la segunda temporada que ya estaba contratado con nosotros y eso también va a continuar. Entonces es bueno que todos sepamos medianamente cómo funcionan para que el terreno y ustedes como despachadores puedan coordinar mejor la operación. ¿Le puedes dar el video de la derecha, por favor? Aquí hay un video chiquitito que me robé de TikTok porque nosotros estábamos en la base. Está en Chile, ¿vas? Eso es el penco, arriba del toque. Y el de la derecha es un poquito de traiguén.
Que ahí vemos el avión guía que va pasando delante, ¿cierto? Y el tanque. Esa es la mirada. Claro, espero que las palabras no hayan ofendido a nadie, pero en el fondo relata un poquito el resultado de nuestro trabajo directamente en terreno con nuestra gente, con nuestra brigada, y cómo ellos perciben también el trabajo de estos aviones. Por eso se los quería mostrar. El Air Tanker, ¿cierto? Que es como se llama en Estados Unidos, tiene una denominación de VLAT y de LAT. VLAT, el Very Large Air Tanker, ¿cierto? Que es un avión tanquero muy grande, y el LAT, que es un avión tanquero grande. Esto viene un poquito de los estándares que están tipificados en el SCI por el Servicio Forestal Americano, ¿cierto? Y ahí ven ustedes que, por ejemplo, el VLAT es un avión de más de 8.000 galones, que en este caso el único sería el DC-10, que fue el que trajimos, que hace 36.000 litros. Y después para abajo tenemos los de 3.000 a 5.000 galones, que son los LAT, donde entran en esa categoría el Hércules, el C-130, ¿cierto? Y el MD-87 de la Fundación Luxis. Como dice Magarría, también son aviones que ustedes los conocen de antes porque fueron aviones de pasajeros, algunos fueron aviones cargueros, y el Hércules es un avión utilizadísimo militarmente para el transporte. Hicimos una operación que denominamos Tandem, que es un poco lo que decía Mario hace un rato sobre los air tractors, pero aquí lo aplicamos a los aviones grandes. Lo aplicamos a los aviones grandes porque, por un lado, teníamos solamente un avión guía, que es una realidad. Eso también es un recurso y una herramienta que llegó a nuestra caja y que seguramente se va a quedar. Como teníamos solamente un avión guía, despachábamos primero el avión guía al sector del incendio y después empezábamos a despachar los tanqueros. Tal como está en el monito de abajo, primero despachábamos el guía, después el DC-10, que es el que lleva más capacidad, detrás de él el MD-87 y después los dos C-130. Desde Carriel Sur operamos con uno de los C-130 y el otro que ya estaba contratado, el de Colson, desde Los Ángeles. Ese se sumaba a algunos incendios, a otros no se sumaba, pero la mayoría de las veces estaba dentro de la operación. Un poquito más adelante les voy a mostrar los números, porque es muy interesante ver que, por ejemplo, el MD-87 es un avión rapidísimo, vuela cerca de 800 km por hora comparado con el DC-10 que vuela 500 metros, la velocidad es de crucero. La ficha del avión es muy importante de tenerla y de conocerla. Cuando hubo que planificar la operación había que tomar en cuenta estos datos, sobre todo ese número de abajo que es el peso de despegue de 190.508 kilogramos. Puede parecer un número, pero si ustedes lo tratan de dimensionar, realmente es un avión muy pesado, son 190 toneladas. No hay muchas pistas en Chile, ni calles de rodaje y menos plataformas que soporten ese peso. Eso nos llevó a toda una logística que se las voy a mostrar después de lo que hicimos en el aeropuerto. Y también es una de las limitaciones, nuestra infraestructura es una de las limitaciones para la operación de estas aeronaves. Necesita una pista de aproximadamente 2.000 a 3.000 metros de largo. Eso significa que tampoco lo podemos meter en pistas cortas, y es una de las consideraciones que hay que tener.
La altura de la descarga es de 200 pies, esos son unos 60 metros. La velocidad de traslado, como les contaba, son 574 kilómetros por hora. Y la velocidad de la descarga es entre 150 y 170 nudos. Esto es importante porque fue uno de los primeros mitos como piloto que tuvimos que derribar cuando llegó el avión, porque teníamos la convicción de que íbamos a hacer de avión guía con nuestros air tractor, soltando un chorrito de agua y que ellos, bueno, ahí iban a entrar y iban a hacer la descarga, como lo habíamos hecho ya hacía un par de temporadas atrás con ellos. Bueno, al poco andar nos damos cuenta de que en realidad la velocidad de operación de ellos supera a la velocidad de crucero de nuestro air tractor, entonces es muy difícil que podamos movernos juntos de un incendio a otro o que podamos realmente hacer el trabajo del avión guía. El MD-87, por otro lado, carga 12.000 litros de agua. Como yo les decía, es un LAT, está en esa categoría. La altura de la descarga son 50 pies, un poquito más abajo que el DC-10, son 45 metros, lo cual es muy bajo. Y se destaca por su velocidad. Generalmente en todas las cargas le ganaba, en buen chileno, al DC-10. Y por más que salía segundo, a veces llegaba primero a recargar a Carriel Sur. Su peso de despegue también es elevado, son 63 toneladas, lo cual no deja de ser. Y la velocidad de descarga, igual que el DC-10, entre 150 y 170 nudos. La mayoría de las descargas se hacen pendiente abajo. Por ahí hubieron un par de descargas donde se metieron entre medio del cerro y aportaron un poco a la descarga, como decía Mario, que es algo que no hay que hacer, y que se conversó con las tripulaciones pensando en la seguridad general de la operación. ¿Por qué digo eso? Porque es importante tomarlo en cuenta cuando ese avión trata de llegar al incendio a 150 nudos. Generalmente termina la descarga a 170 porque va pendiente abajo. El C-130, que ya lo hemos utilizado, carga 11.300, hay uno que carga 12.000, depende del tipo de compuerta y del tanque. Y la altura de su descarga es de 45 metros. La velocidad de traslado, este es un poquito más lento, pero tiene otras ventajas que nos permite operar desde pistas más cortas. Y el peso de despegue también son 74 toneladas, lo cual no deja de ser. La velocidad de la descarga parte un poquito más bajo, 140 nudos, eso ya es más cercano a nuestro air tractor, pero no deja de ser un avión grande. Otra complicación al momento de hacer la guía y de seguir estos aviones es el torbellino que provocan los vórtices de la punta de ala. Son pesados y provoca un vórtice gigantesco y por eso hay que mantener una separación importante con ellos. Este fue nuestro gran descubrimiento, que es el avión guía. Utilizamos un avión de la Armada con una tripulación mixta de pilotos muy profesionales de la Armada junto con personal de Ten Tanker, que fue quien nos proveyó de 2 oficiales guía. Es gente que, como decían ayer, igual que todos los que estamos aquí, hacemos un oficio que se ha convertido en una profesión. Ellos también, así como tienen coordinadores, como nosotros tenemos coordinadores, ellos han desarrollado esta profesión de oficial guía. Y es un oficial, una persona que está capacitada para marcar la pasada y decidir dónde y cómo hacer la descarga con estos aviones grandes. Eso le baja la carga de trabajo a la tripulación del avión tanquero, que finalmente se dedica solamente a guiar y a volar su avión hasta el punto de la descarga y apretar el botón. Pero quien va tomando las decisiones y en el fondo lo van siguiendo un poco ciegamente es el oficial guía.
Con esta tripulación de la Armada quisimos mejorar varios aspectos. Uno que vimos hace años atrás con la última emergencia y la operación del supertanker sobre todo, era el tiempo muerto que había entre las descargas. Nosotros como pilotos nos pasaba muchas veces que nos sacaban del incendio y teníamos que volver al incendio 1 hora o 1 hora y media más tarde porque ya había pasado el supertanker, y cuando llegábamos en realidad todo lo que habíamos trabajado en la mañana lo habíamos perdido porque no ganábamos nada con esa descarga. Habíamos sacado a todos los helicópteros, todos los aviones en espera de este avión, y después de que se fuera, recién empezábamos a retornar. Entonces, una de nuestras metas esta vez fue bajar ese tiempo a 3-4 minutos. En muchas misiones yo creo que llegamos a 2 minutos, 1 minuto, entre que hacíamos una pasada y volvían los helicópteros, volvían los aviones más pequeños a trabajar al aire. Otro trabajo importante fue lograr que toda la tripulación de la Armada hablara en código R fluido. Para sorpresa de nosotros, ellos lo lograron, y lo lograron rápidamente. En un par de días ya estaban hablando correctamente en código R. Nosotros estábamos en el avión en algunas de las misiones con ellos también, corrigiéndolo y tratando de que no se salgan del esquema. Por ahí de repente se les arrancaba el militar que llevan adentro, y tratábamos de rápidamente volverlos de nuevo a nuestro sistema, porque ellos también entendieron que era la mejor manera de comunicarse con la gente que estaba ahí. Se dieron cuenta que cuando hablaban en el mismo idioma, la respuesta que tenían de las otras aeronaves era perfecta, y se lograba coordinar realmente el trabajo. Con esta tripulación, igual que con las tripulaciones del tanker, del MD, de Brasil, bueno, se hizo una capacitación completa de la zona de extinción de incendios, del TAN 137 y del código R. Como digo, esta fue una tripulación mixta, tanto de la Armada, de CONAF, hicimos el enlace con tierra y con la central, y también del tanker, que finalmente fueron 2 personas, uno piloto del tanquero y otro que solamente oficial guía, y ellos iban sentados entre el piloto y el copiloto, dando las instrucciones para el guiado de la aeronave. Otro tema interesante fue la logística de esta instalación temporal que hicimos, que en algún momento pensamos que era por unos días y finalmente fue casi por un mes. Como ustedes ven ahí, desde el 6 de febrero hasta el 10 de marzo, nos instalamos en Carriel Sur, esperábamos un avión y finalmente operamos con 4 aviones, 4 tanqueros y un avión guía. Y fue un esfuerzo, tal como dice ahí, de muchas instituciones, pero lo mejor de todo es que fluyó muy bien. Todo el mundo hizo lo que le correspondía, sin entrar en el trabajo del otro, dejando trabajar. Fueron todos muy disciplinados, y eso hizo que funcionara muy bien. Llegamos a tener 127 personas trabajando en la base para cargar los aviones y mantener la logística. ¿Qué significa trabajar con este tipo de aeronaves? Todas las mañanas se hizo un briefing con ellos. Ayer también se mencionaba un poco ese tipo de información que hay que entregar a las tripulaciones. Aquí es fundamental para que ellos puedan tener una película más clara, los pilotos, ¿cierto?, de la zona donde van a tener que volar y qué es lo que van a encontrar. Ahí también hay algunos mitos y algunas realidades que son interesantes conocerlas, que también se las voy a mencionar un poquito más adelante en la próxima, y que tiene que ver con las condiciones de vuelo. Esto es como nos instalamos en Carriel Sur. Se los muestro porque uno piensa que, bueno, yo traigo un avión, traigo 2 aviones, traigo 3, 4, y en el fondo da un poco lo mismo y nos da lo mismo, porque nuestra infraestructura en general
llegó a un nivel, y no solamente en este aeropuerto, lo vemos aquí en Talca, en Los Ángeles, en Chillán, en El Boldo, en todos lados, donde ya el número de aeronaves hace que en algún momento la operación no sea lo eficiente y lo fluida que debería ser, porque ya nos empezamos a estorbar. En este caso tuvimos que apoderarnos un poco de una calle de rodaje, que era la calle que podría mantener el peso de las aeronaves para cargarlo. Instalamos al borde de eso, ¿cierto?, las carpas del puesto de mando y los dos aviones grandes, el DC-10, el avión guía al medio para que tenga la salida, y el MD-87. En la otra calle que ustedes ven ahí al lado derecho, frente al terminal de pasajeros, una calle nueva, la calle Hotel, instalamos el avión brasileño con un sistema autónomo y conectado por radio, una base con la otra, para poder hacer los despachos. Dentro de las dificultades está la cantidad de agua. Tuvimos que ir a sacar agua desde la población cercana. Encontramos un grifo de alta capacidad, de alto flujo. Son cosas que aprendimos este verano. Un grifo de alto flujo son muy pocos en Chile y son de 1.500 galones por minuto para arriba. O sea, es un montón de agua. Después vienen los de 600 a 1500 y los debajo de 300 galones, que son los que están en todos lados. Un poco los números, puede ser un poco latero, pero es interesante. Utilizamos 6.230.000 litros de agua en total, con 3 aeronaves, las que estaban aterrizadas en Carriel. Aparte de eso está lo que cargó el C-130 de Colson. Esos 6.230.000 litros de agua los llevamos a Carriel porque no estaba en el Carriel Sur y los acopiamos en piscina. Lo hicimos con camiones aljibes grandes, más los carros de bomba de bomberos. El DC-10 también ahí tiene un tema porque tiene 3 tanques y 3 compuertas. Esos 3 tanques se llenan con 3 mangueras que están conectados a un solo carro bomba. Cuando llegó el avión habíamos pensado llenarlo tal como nuestro Air Tractor, pero no se puede. Necesitas 3 mangueras conectadas en paralelo a la misma bomba, y eso lo logramos a través de bomberos. Otro dato un poco raro: cuando ellos llegaron les dijimos que teníamos el récord mundial, porque aquí en Chile habíamos logrado llenar a Supertanker en 4 minutos, y es cierto, pero el problema es que estructuralmente el estanque de estas aeronaves es de aluminio. Si tú lo llenas muy rápido se rompe, se quiebra. Entonces dijeron no, momentito, 10 minutos, de 10 a 12 minutos, y con eso empezamos a manejar los números de caudales y presiones para lograr llenar el avión en 10 minutos, 12 minutos, sin que le produjéramos o provoquemos un daño a los estanques. Es interesante también saber que esta aeronave, el DC-10, igual que el MD-87, tiene compuertas igual que los Air Tractor. Son unas compuertas Trotter que son de flujo continuo, o sea, ellos pueden regular la cantidad de litros por metro cuadrado que va a caer en el terreno. Y va mucho más allá de lo que nosotros podemos lograr con nuestros Air Tractor. Nosotros llegamos al nivel 5 con las compuertas eléctricas de última generación, ellos llegan hasta el nivel 12, es mucho más concentrado. Ese 12 significa que son 12 galones por cada 100 pies cuadrados. Es bien concentrado. A diferencia del C-130 brasileño, que ocupa el sistema MAF. El sistema MAF es un sistema modular que se mete por atrás por el compartimento de carga, se amarra, se llena con agua y presurizado, y tiene un par de boquillas que salen del avión. Eso quizás es para otro análisis, no es tan bueno desde mi punto de vista como piloto comparado con el RATS, por ejemplo, de Colson, que es excelente, que es una compuerta. Hicimos 291 cargas entre los 3 aviones, consumimos 1.380.000
80.000 litros de combustible Jet A1. También puede parecer un dato así, bueno, 1 millón de litros, sí está bien. Pero para que ustedes tengan una idea, el estanque de Carriel Sur hace 200.000 litros. Y eso significaba que tuvimos que hablar con la Dirección de Aeronáutica y pedir que hiciéramos un nota para limitar el consumo de combustible en el aeropuerto. Todas las aeronaves que venían de Santiago o del sur, estoy hablando de aeronaves de pasajeros, que son los mayores usuarios del aeropuerto, tenían que venir cargados ya desde sus bases para poder operar en Carriel Sur, porque no había venta de combustible para ellos, reservando el combustible para nuestras aeronaves tanqueras. Y en un día normal estábamos gastando 250.000 litros o algo así. Es tanto el combustible que tuvimos que mandar a pedir un camión especial desde Santiago. Fue un camión refueler, que es distinto a lo que ocupamos en las bases, carga por presión y es mucho más rápido. Bueno, ahí está un poquito la información del consumo diario de combustible. Eso creó algunos conflictos con operadores también de incendios, de helicópteros, de aviones, que van a cargar en las tardes o en la noche a Carriel Sur. Nada más. Dame un segundo. Ahí sí, gracias. Un poquito de la operación. El primer día, los primeros 2 días, despachábamos, cuando Seiko nos daba la orden, despachábamos todos los aviones al sector. Y aquí es interesante porque empezamos a darnos cuenta de que, primero que nada, no sacábamos nada de despacharlo. Nos pasó un par de veces que despachamos todos los aviones, vuelan 30, 40 minutos hacia el R20 y resulta que las condiciones estaban malas y tenían que volverse todos los aviones. Así que cambiamos un poco el plan y el plan empezó a funcionar bien cuando empezamos a despachar solamente el avión guía. El avión guía iba adelante, veía las condiciones y como conversaba adelante con Zacarías, nos decía, porque muchas veces en la mañana nos decían, oye, la prioridad es hoy día el punto 1 al punto 2 en tal R20, y resulta que cuando llega el avión guía al sector se da cuenta que su trabajo solamente lo puede hacer en el punto 3 y en el punto 4. Ahí había una conversación de vuelta y decir, mira, en este incendio podemos trabajar, pero solamente podemos trabajar en estos puntos. ¿Sirve? ¿No sirve? Eso hay que evaluarlo, y cuando se da el ok, bueno, empezábamos a despachar los tanqueros. Es un poco también, como decía hace un rato, tiene que ver un poquito con los mitos y con las cosas que nos encontramos en la operación real. Por ahí nos pasó un día que nos dicen por radio que bueno, que estaban entrando los helicópteros sin ningún problema por el río al incendio, así que vayamos con los tanqueros, pero eso la verdad es que en la práctica no se puede. Lo que encontramos es que ellos despegan, el avión guía, que también es un avión grande, despega y lo primero que a los 2 o 3 minutos ya está a 4.000 o 5.000 pies de altura. Eso nos dejó muchas veces con todos estos aviones por encima de la capa de humo, que en estos incendios estaba como a 5.000, 5.500 pies. Entonces, lo primero era trasladarse hasta el punto del incendio, y en el punto del incendio empezar a buscar un lugar para descender con seguridad y ver si realmente podíamos trabajar. Entonces, una de las limitaciones es que ellos operan en condiciones de visibilidad, yo diría que en el incendio incluso más estrictas que las que tenemos nosotros con nuestras aeronaves pequeñas. Obviamente un helicóptero que vuela más despacio puede volar más bajo, debajo de la pluma. Estos aviones no pueden hacer eso. Después, conversando con ellos, ¿cierto?, desde el punto de vista de la operatividad,
Si bien es cierto, son aeronaves que fueron de pasajeros, algunos fueron cargueros y que están con toda su instrumentación seguramente operativa, no están certificados para las categorías de visibilidad reducida. Entonces, lo que encontramos es que en el fondo de estas aeronaves se rigen por las mismas reglas de vuelo, que son las que dijo Mario hace un rato, que es el vuelo visual, VFR, que en otras aeronaves pequeñas. Y esos son 5.000 metros de visibilidad horizontal y 1.500 pies de techo. Eso como mínimo en condiciones de luz día. Es cierto que como estas aeronaves tienen su instrumental y está todo operativo y sus pilotos son certificados por instrumentos, podrían llegar, y pasó un par de veces que llegaron oscuros, pero en condiciones de visibilidad en la pista completamente sobre los 5.000 metros y los 1.500 pies. Las tripulaciones tienen un tiempo de vuelo máximo igual que las que ustedes conocen para los helicópteros y los aviones pequeños, de 8 horas al día, y es bueno saberlo porque va a depender del uso que le vas a poder dar a esta herramienta. Y sus turnos son muy parecidos a los de las tripulaciones pequeñas. Ellos en general están haciendo 15 días de trabajo en base por 15 días libres. Las tripulaciones en base, igual que como lo tenemos en nuestro DAN 137, tienen un máximo de 12 horas y lo normal es que estén de 9 a 10 horas. Como les decía, en muy contadas oportunidades se puede volar en condiciones de instrumento, pero es solamente como un comodín para volver o qué sé yo, pero no puede ser la operación normal. Y también como les contaba, después del despegue, debido a la velocidad más que el tamaño, generalmente ascienden hasta 5.000 pies, y cuando tuvimos alguna operación en la cordillera llegaban hasta 12.500 pies. Es interesante que en una de esas operaciones, todas estas operaciones fueron de ataque ampliado obviamente, pero en una de ellas hicimos un ataque inicial con todas las aeronaves y en una tarde se logró controlar. 2 minutos. Hay 3 formas de guiar los aviones dentro del incendio. Esto también fue otro descubrimiento. Es un descubrimiento todo esto entre comillas, porque esto está en las guías del Servicio Forestal Americano claramente explicado. El patrón que más se utiliza es el lead, que es que el avión de guía va delante del tanquero, mostrando dónde va a pasar y cómo tiene que ser la descarga. Aquí es súper interesante que cuando el avión guía está esperando a los aviones tanqueros, él necesita hacer 1 o 2 pasadas en seco para justamente tomar esos datos. Ellos todas estas aeronaves tienen radio altímetro, aparte de otro instrumento que es el TICAS, que después lo vamos a hablar, que permite saber exactamente la distancia del terreno. Entonces lo que hace el avión guía es que en esa pasada en seco toma la altura del punto de entrada, toma el rumbo con el que se va a hacer la descarga y toma la altura de la salida. Aparte de eso, el oficial está viendo todos los obstáculos que tenemos y cuáles son sus rutas de escape en caso de tener un incidente. Entonces, a medida que se acerca el avión tanquero, le empieza a transmitir esa información que él obtuvo con esa pasada en seco. Esta es la que utilizamos la vez anterior, el show beam, cuando lo hicimos con los Air Tractor, y sería la única forma de hacerlo con el Air Tractor, y es mostrarle el avión tanquero vuela paralelo al avión más pequeño, y tú le muestras dónde va a ser la descarga, dónde iniciar la descarga, etc. Y él con eso tiene una idea, pero en general necesita seguir al otro avión. Y el que menos se utiliza
Y como tercera forma es el Chase Me, que es persígueme, ¿cierto? Y en ese va el avión tanquero adelante y el avión guía va detrás y de atrás le está diciendo, oye, es más a la derecha, más a la izquierda, más abajo, abre ahora, etc. Otro descubrimiento interesante es que ellos todas las distancias las expresan en envergadura ala. No le dice, no, corre unos 10 metros para adentro o 20 para afuera, no, es un ala para la izquierda, 2 alas a la derecha, etc. Eso es un poco la ingeniería reversa de lo que se hace allá arriba. Esto es interesante también porque dentro de lo que pensábamos nosotros de hacerles un show me con los Air Tractor, resulta que está en la carga de trabajo que tiene la tripulación del tanquero, que el oficial guía les está hablando prácticamente desde el despegue a ellos. Y les está hablando porque les está contando qué es lo que él ve. Primero que nada, igual que con nuestros coordinadores, le está diciendo, mira, este incendio está de tal forma, nuestro trabajo va a ser en el flanco izquierdo, en ese lugar hay gente que está trabajando en tal punto, tenemos un par de camiones, si tú ves al lado derecho de donde vamos a hacer la descarga, hay una antena, tenemos cables, etcétera, etcétera, etcétera. Esa descripción es mientras el tanquero vuela hasta el lugar de reunión. Después de que se ha hecho esa pasada en seco una o dos veces, el avión guía se aleja un poco dentro de la zona de extinción de incendio y hace un circuito de espera donde está esperando a los tanqueros. Ahí se produce lo que se llama la reunión y lo que en el fondo sucede es que se acoplan detrás del avión guía los aviones tanqueros que vienen llegando. Y en ese punto, el avión guía habla con el coordinador, ¿cierto?, para pedir autorización para ingresar a la zona de extinción de incendio y hacer la descarga. Luis, 2 minutos. Dale. Vamos a apurar. Pues terminamos. Bueno, eso es en general, como les decía, detectamos algunas cosas que se las voy a mencionar aquí, pero también es súper importante tomar en cuenta la infraestructura para este tipo de aeronaves. Desde motores de partida y generadores, tractores para remolcarlo, incluso a veces 1 metro en la pista es un problema, una escalera, tuvimos 2 tractores, 2 escaleras y 2 sistemas generadores. Las principales dificultades que encontramos al operar con estas aeronaves, lo que les mencionaba, la visibilidad, ¿cierto? Tuvimos problemas en la zona de extinción de incendio con transponder apagados de algunos helicópteros. Ellos tienen un TICAS, que es un Traffic and Collision Avoidance System, que es un sistema que te muestra todos los otros aeronaves que están cerca con un transponder encendido. Aeronaves en la zona de extinción de incendio en otra frecuencia, o que su central no les informó de la llegada de los tanqueros a la área de trabajo. Aeronaves de coordinación que mantuvieron a la aeronave de 8 a 10 minutos antes de permitir entrar, porque estaban las aeronaves pequeñas trabajando. Desde el punto de vista de las comunicaciones tuvimos problemas con frecuencias mal asignadas y que nos hizo falta un canal dedicado, una frecuencia de radio para hablar directo con nuestra central. La falta de información compartida, de seguimiento de aeronaves, que es algo que hemos estado conversando aquí y que para este tipo de operación se hace ya casi más que una necesidad. Y los requerimientos de combustible y agua, y obviamente la infraestructura aeroportuaria que se está conversando. En este rato le pedimos al MOP, le hemos hecho el requerimiento para que nos instalen
o nos ayuden a instalar grifos de alta capacidad en los aeropuertos y superficies planas para poder poner las piscinas, electricidad, etcétera, etcétera. Eso es. Muchas gracias por su paciencia. Agradecido, Luis, por tu palabra. No te desvíes, ya que tenemos algunos presentes para ti. Con mucho gusto de parte del Comité de Despachadores. Muchas gracias. Robert. Bueno. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, posteriormente viene don Roberto Muñoz, ya para acercarse aquí al... Voy al tiro. Este es por de Francia Internacional. Este viene de afuera. ¿Ah? ¿Viene de afuera? Es videoconferencia de allá de Francia. Ah, pero no está acá. Sí, es que está Ahí acá. está. Ese. ¿Cuál tiro lo voy a mostrar? Ah, ya. ¿Está Roberto? Ya, ese es el mío. Se conecta. Súper lento el apagado. Un minuto menos. No te preocupes. Buenos días. Voy a pedir un poquito de paciencia. Estamos conectándonos con el teniente. Se lo voy a presentar por mientras. El teniente coronel Jean-Christophe Massa, espero haberlo dicho bien, es teniente coronel y director de la Escuela de Formación de Bomberos de Francia. Estamos conectados, tratando de volver a la presentación. Va a hablarnos un poco de lo que el trabajo de operaciones aéreas que realizan los bomberos en Francia en el operativo de incendio forestal. ¿Bien? Me dan un minutito, vamos a ver con el técnico cómo nos conectamos. No sé, pero no funciona porque Y no se puede conectar la presentación. ¿Cómo hacer? La tiene que compartir. Compartir pantalla. Hola, ¿me escucha? Tiene que compartir pantalla. La presentación, Es una página web, no es una presentación aparte. Entonces se abre la página web al mismo tiempo que la página de Google Meet. Y no puedo compartir las dos páginas porque está grande. La casilla. ¿Ya? ¿Y me puedes compartir el link de esa página y la presentamos acá nosotros?
Este se llama Carlos Bravo APR. ¿Ya? @gmail.com. Mira, anota el correo. Carlos Bravo APR. ¿Lo pusiste en la presentación? Puso la presentación. Acá los bravos, sí. Los bravos. Ese. Estoy descargando. Ah, por eso no lo muevo. Está online. Jan, ¿estás viendo él? Tu teléfono para ver el teléfono, pasar mensajes, chico. Jan. Ya mira, ahí está. No, yo lo voy a tomar. ¿Me voy a ganar ahí? Es que va a quedar muy lejos. Sí. Toma, Dani. Sigue grabando la presentación porque estamos casi en vivo. ¿Lo que hago? ¿Esa? ¿Ahí? Te pones el mouse al lado con el pantalla. Pero si te como que uno comparte la pantalla del Meet, falta que le dé micrófono. Sí, parlante. Carlos, ¿por qué no proyectas tú del Meet la Yo creo que esa. Sí, sí, yo creo que bueno. Sí, sí, lo veo muy bien. Perfecto. Sí, gracias. Sí, gracias. Sí. Exactamente. Sí. Bien, les agradezco la paciencia y estamos ahora Sí. Sí. Bueno, está ahí. Les agradezco la paciencia, estamos conectados. El teniente coronel político va a iniciar su presentación. Estamos tratando de aplicar el máximo
de tecnología con los colegas. ¿Ya me escucha? Sí. Se fue negro. ¿Me escuchan bien? Sí, ahorita estamos escuchando ya. ¿Me oye todo? ¿Toda la gente me oye? Sí, perfecto. Adelante, nomás, ya. Buenos días, buenas tardes por allá. Ok. Ok. Bueno, buenos días a todos. Me presento, soy el teniente coronel Mazar Cristóbal, y yo trabajo en la Escuela Nacional de... Bueno, buenos días a